Digo, soy mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No abre. Chicas, buenos días. Esperaremos unos 5 minutitos, 2 minutitos hasta que alguien más se integre y si no empezamos. Buen día, Alice, está bien. Buen día, Buen día, Alice, está bien. buen día, buen día. ¿Qué? Ya chicos, empezaremos. Pues, voy a compartir mi pantalla, la misma dinámica de la anterior. Así que... chicos, porfa en el chat me escriben sus nombres para que tome lo de la asistencia. Hacen eso y empezamos.
3, 4, 5. Ya, creo que estamos los mismos. Ojo, díganles a sus compañeros que esto va a la asistencia y demás. ¿Ya? Continuaremos en lo que dejamos la anterior clase. Pero hoy día vamos a adentrarnos un poquito más tanto al entorno empresarial, tanto al entorno en general como al específico, ¿sí? Algunas partes la voy a hacer un poquito más rápida porque ya habíamos hablado de esto el día miércoles. Entonces, quizás no es necesario, menos que ustedes tengan dudas, ya saben, activan su Meet, le hacen una consulta y ya está, no hay ningún problema. Entonces, la anterior básicamente nos habíamos encargado de desarrollar o de complementar todo lo que sería la empresa como sistema y los factores que tenemos que tomar en cuenta dentro de nuestro sistema empresarial, ¿sí? Donde básicamente tomamos el sistema técnico, de dirección, de recursos humanos, el cultural, el de poder, y siempre de la mano con un sistema, con el entorno, ¿sí? Por tanto, ya conociendo eso, empezamos a desarrollar el entorno empresarial. Cuando nos referimos a entorno empresarial, nosotros tenemos que considerar dos aspectos, que serían tanto el general como el específico, ¿sí? Por tanto, la organización y el entorno. Primero, habíamos dicho que el sistema empresa siempre va a depender del entorno y su éxito va a depender de él, ¿sí? Esto ya habíamos hablado, donde el comportamiento y los efectos del entorno nos van a dar una situación o una manera de cómo es que nosotros tenemos que desarrollar, ¿sí? El entorno básicamente son las normas y las relaciones establecidas que van a condicionar la actividad de la empresa, tanto internamente como externamente. Déjenme, voy a admitir si es de carga. Listo. Por si acaso voy a volver a tomar asistencia al final de la clase, ¿sí? Ahora seguiremos. Entonces, donde habíamos mencionado que el entorno va a depender o va a regular básicamente las actividades internas y externas que va a desarrollar nuestra empresa, ¿sí? Por tanto, cuando hablamos de un entorno empresarial, nosotros nos referimos a los factores externos que van a condicionar la actividad de la empresa, tanto en un entorno general, que sería más externo, y en un entorno específico, que sería un poco más interno. Como ya habíamos visto este gráfico en la anterior clase, donde nuestro entorno específico tiene los potenciales entrantes, proveedores, sustitutos, competidores y clientes, siempre de la mano de la empresa, ¿sí? Acá nos vamos a basar en las 5 fuerzas competitivas de Porter, y en un entorno general son el aspecto político, social, económico, tecnológico, y habíamos aumentado el aspecto medioambiental, ¿sí? Donde todo esto vamos a controlar a través de nuestros factores externos, que serían las amenazas y las oportunidades, y nuestros factores internos, que básicamente serían nuestras fortalezas y nuestras debilidades, que básicamente nos va a generar ventajas competitivas. Por tanto, cuando nos estamos refiriendo a un entorno empresarial, tenemos que considerar que la empresa nunca va a ser un ente aislado. Siempre va a interactuar con todo lo que lo rodea, ¿sí? Lo que les había dicho, un sistema es un todo, pero un todo está siempre relacionado con otro, ¿sí? Por tanto, cuando hablamos del entorno empresarial, tenemos que considerar a la empresa como sistema, como un conjunto de elementos que representan un todo y tienen una interacción con otro, un entorno específico que es interno y un entorno general. Por tanto, vamos a ir desarrollando cada uno de estos. Vámonos por el sistema empresarial. Básicamente es un conjunto de elementos relacionados entre sí y con su entorno. Todos estos van a estar encaminados a cumplir una serie de objetivos, y todos estos se van a relacionar de mayor o menor medida con el entorno.
lo que se deberá tomar en cuenta para desarrollar un proyecto empresarial. Por tanto, estos subsistemas o elementos relacionados entre sí que van a permitir cumplir estos objetivos planteados van a ser normalmente y básicamente un área o un subsistema de producción, un subsistema comercial, un subsistema financiero y un subsistema de recursos humanos. Nosotros no podemos producir si no tenemos recursos humanos y si no contamos con el aspecto económico. Y no podemos vender si es que no existe un aspecto comercial, ¿sí? Entonces el sistema empresarial básicamente son todos los subsistemas, que van a estar relacionados entre sí y cada uno de estos van a cumplir el objetivo común de la empresa, ¿sí? Esto es lo que ya habíamos hablado. Entonces, empezamos a desarrollar lo que sería tanto nuestro entorno general como nuestro entorno específico. El entorno de la empresa se va a dividir en dos grupos. El general, donde va a afectar a todas las empresas y no de modo tan directo. Esto ya lo habíamos mencionado en la anterior clase. Y el entorno específico, que de igual manera va a afectar de manera especial a nuestra empresa y es muchísimo más cercano. Vámonos otra vez a este gráfico. Tenemos el entorno general, donde tomamos los aspectos tecnológicos, económicos, socioculturales, demográficos, medioambientales y político-legales, donde habíamos dicho que aquí podemos tomar el análisis PESEL, que también lo habíamos desarrollado, para poder conocer a cabalidad estos elementos. Y tenemos un entorno específico donde están nuestros proveedores, los clientes, la comunidad, el mercado laboral, las administraciones públicas, los competidores, inclusive las entidades financieras, considerando a estos dos elementos, tanto las administraciones públicas como las entidades financieras, como nuestros proveedores, ¿sí? Más adelante lo vamos a desarrollar el porqué. Entonces, nosotros tenemos esta diferencia tanto de entorno general como de entorno específico y consideramos elementos tanto externos como internos. Entonces, desarrollaremos más a profundidad el entorno general de lo que ya hicimos en la anterior clase. Cuando nos referimos a entorno general, habíamos dicho que básicamente es un marco global que afecta de la misma manera a todas las empresas. ¿En qué aspectos? En aspectos legales, educativos, sociales, culturales, tecnológicos, demográficos, políticos, económicos y otros, ¿sí? Por tanto, si estamos diciendo que el entorno general tiene un marco global, es muchísimo más difícil de controlar porque son factores que están fuera del alcance de la empresa. Nosotros no determinamos como empresa las leyes, nosotros no determinamos el sistema educativo que va a tomar el gobierno como empresa, mucho menos lo social, lo cultural, lo tecnológico, lo demográfico, lo político y lo económico. Por tanto, el entorno general es muy difícil que nosotros controlemos. Lo que sí es que si realizamos un análisis exhaustivo y detallamos la situación de todos estos elementos, nosotros podemos adelantarnos a posibles cambios, ¿sí? Por tanto, nuestra reacción básicamente va a llegar a ser de una manera positiva y en vez de tomarlo como amenaza, lo vamos a tomar como oportunidad, básicamente para protegernos, para proteger la empresa, ¿sí? Vámonos con el ejemplo típico de siempre. El anterior semestre no pasamos clases y nos tomó como un mes para adecuarnos a esta plataforma virtual. Sin embargo, este semestre otra vez hemos tenido un conflicto, pero ya al conocer cómo es que se ha desarrollado nuestro entorno general básicamente en ese tiempo, y ahora de igual manera, inclusive un poquito más drástico, nos ha tomado 3 días adecuarnos a nuestras clases virtuales. Por tanto, la situación anterior que nos ha generado una amenaza a nosotros como universidad, lo hemos tomado actualmente como una oportunidad y nos hemos adelantado a posibles cambios. Ahora ya no hemos perdido una semana de clases, hemos perdido 2 días de clases que prácticamente son una nada a comparación de antes. Inclusive ustedes mismos han debido notar, es más organizado, más controlado, ya está activa la plataforma, entonces como que mejoramos ambos elementos. Por tanto, el entorno general es difícil de controlar, pero si realizamos un análisis exhaustivo, entonces podemos adelantarnos a posibles cambios, ¿sí? Anticiparnos a lo que podría sucedernos a nosotros. Entonces,
Nosotros tenemos que aprovechar todos estos elementos para que sean de provecho para nosotros y más al contrario no sean una amenaza. Por tanto, ya habíamos visto todo este gráfico donde tomamos los aspectos y se me olvidó colocar el aspecto económico. Sí, estos ya los hemos desarrollado, solamente que ahora estoy agregando un aspecto económico donde básicamente nos dice que las empresas se desarrollan en un ambiente macroeconómico, donde cualquier cambio que se realice va a afectar al desenvolvimiento de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, las tasas de interés, tipos de cambio, impuestos, precios al consumidor o al productor. Todo esto va a cambiar o va a generar cambios en los presupuestos de nuestra empresa. Por tanto, el flujo de efectivo, inversiones, planeación, etcétera, también va a variar, ¿sí? Por tanto, tenemos que considerar 5 aspectos diferentes. Primero, la política fiscal, donde básicamente es la actuación del Estado sobre la economía, ¿sí? Tomando decisiones referentes al gasto público. Aquí también incluimos lo que sería cuando decimos que el Estado nos presta los servicios y a los impuestos. Por tanto, disminuye la inversión o a veces también incrementa. La política fiscal es cuando el Estado presta nuestros servicios. ¿Qué servicios tenemos estatales actualmente? La luz, el agua, etc. ¿Sí? Después tenemos una política monetaria, que básicamente es el control que hace el Banco Nacional de Bolivia, en este caso, el Banco Central, sobre la cantidad de circulación económica a través del tipo de interés. ¿Qué quiere decir? Si los intereses están creciendo, entonces disminuirían los precios, ¿sí? Entonces generamos la incentivación al ahorro, reducir el consumo, la demanda de los productos también disminuiría y por consecuencia también el empleo. Por tanto, las políticas monetarias que tome el Banco Central va a afectar absolutamente a todo en estos 5 aspectos anteriores. Después tenemos la inflación, donde puede aumentar constantemente los precios de bienes y los servicios y básicamente esto influye siempre en nuestra economía, ¿sí? La inflación nos repercute de igual manera en todas las empresas porque hay unas que sí quizás están preparadas para la inflación y lo manejan de mejor manera, pero hay otras que lo manejan de una manera más difícil como amenaza, ya que no tienen una estabilidad económica, ¿sí? Esto de la inflación, por ejemplo, la estamos empezando a ver ahora con este tema del coronavirus, ¿sí? A mayor demanda existe mayor oferta, ¿sí? Por tanto, los precios suelen subir. En cambio, a menor oferta, los precios tienden a mantenerse o a bajar, ¿sí? Luego tenemos el tipo de cambio, que básicamente llegaría a ser el precio de una moneda expresado en otra, ¿sí? Este tema de que sube el dólar, baja el dólar, sube el euro, baja el euro, va a influir de manera decisiva en torno a la moneda que nosotros estemos utilizando para realizar nuestras transacciones económicas. Sobre todo esto del dólar, que siempre tenemos que estar a cuánto esté en compra y en venta para que nosotros resultemos ganando y no perdiendo, ¿sí? Y finalmente nos vamos con el ciclo económico, que son todas las fluctuaciones económicas de la producción total, ¿sí? En este caso sería el PIB, el Producto Interno Bruto del Estado, nivel de desempleo, tasa de inflación, etcétera. Cómo es que estamos desarrollando nuestra economía a nivel país, ¿sí? Por tanto, estos 6 elementos son los que van a integrar el entorno general. El legal, donde básicamente nos van a ordenar qué es lo que tenemos que hacer, porque ellos van a regular el cumplimiento que nosotros tengamos a estas normas jurídicas. El político, que nosotros tenemos que adaptarnos a la posición de poder de nuestra sociedad para que podamos trabajar de la mejor manera. El tecnológico, habíamos dicho que mientras más tecnología adecuamos, más ventaja competitiva conseguimos. En lo educativo, que si bien nosotros no podemos manejar el sistema educativo de nuestra sociedad, lo que nosotros podemos hacer es educar constantemente a nuestro personal, ¿sí? Esto va a mejorar o va a dificultar el tipo de recursos humanos que tengamos dentro de nuestra empresa.
Luego tenemos los elementos sociales, culturales y demográficos, que básicamente nos demuestran los aspectos y modelos culturales del factor económico donde cualquier cambio va a afectar a nuestro desenvolvimiento. Por tanto, vámonos con grandes ejemplos. Si hablamos de componentes del entorno general económico, nosotros podemos mencionar a los factores de la tasa de inflación, interés, básicamente condiciona a los salarios que se van a pagar, el préstamo, devolución, etc. ¿Sí? Por ejemplo, en una época de crisis todas las empresas sufren. Un buen análisis del entorno económico debe permitir a la empresa adelantarse a esta situación y prepararse para afrontar los malos momentos. ¿Sí? Si nosotros sabemos que vamos a vivir una empresa, les aseguro que toda la anterior semana, todas las empresas en Cochabamba y en Bolivia han realizado un análisis económico de qué tanto les va a afectar el coronavirus. ¿Sí? Si nosotros tomamos en cuenta los componentes tecnológicos, básicamente son los avances en maquinaria, electrónica, nuevas tecnologías que básicamente automatizan y facilitan los procesos y generan nuevas oportunidades en nuestro negocio. Un ejemplo, las nuevas tecnologías de información y comunicación como el Internet cambian la forma de hacer negocios. Entonces, antes para estar en una reunión sí o sí tenían que estar las personas, yo qué sé. Pero ahora se puede realizar una reunión como la que estamos haciendo nosotros de manera virtual y aún así aprovechar estos elementos en un ente empresarial. Político-legal, que básicamente son las normas sobre impuestos, contratación de trabajadores, especificaciones obligatorias, que hacen que la empresa tiene que hacerlas para cumplir. Un ejemplo, una regulación sobre los contratos laborales tiene un impacto directo sobre las empresas, que pueden, por ejemplo, verse incentivadas a firmar más contratos indefinidos o a contratar a ciertos colectivos, por un ahorro en el costo de las cuotas de seguro social. Por ejemplo, ahora está muy de moda en este tema de la docencia, por ejemplo, solamente hacer un contrato temporal por semestre, ¿sí? Porque esto permite que las personas no tengan mayores años de experiencia, o sea, mayores años de contratación y demás, porque si no, los costos de seguro social, beneficios, liquidaciones, etcétera, aumentarían. Por tanto, a las empresas actualmente no les conviene realizar contratos laborales indefinidos, ¿sí? Sino que conviene ahora contratar más temporalmente porque te evitas de ciertos pagos a futuro. Por eso es que ahora cuando tú tienes un contrato indefinido y quieres sacar a una persona es un lío y tienes que pagar y tienes que liquidar y demás y sales perdiendo tú como empresa, ¿sí? Luego tenemos los componentes demográficos, que básicamente es la de la población, distribución por sexo, ingresos, etcétera, que van a permitir la localización de la empresa y la adaptación de nuestros productos o servicios a ese tipo de personas, ¿sí? Por ejemplo, el abandono del medio rural en favor de las grandes urbes ha supuesto una oportunidad para muchas empresas, ¿sí? Ejemplo, muchas personas del campo han decidido salir hacia la ciudad, por tanto nos genera mayor comercio, mayor movimiento económico, etcétera, desde el punto de vista empresarial. Al sociocultural, vámonos a los estilos de vida y en consecuencia a sus hábitos de consumo. Por tanto, los inmigrantes, como ejemplo, procedentes de países del sur, demandan productos propios de su cultura, ¿sí? Si ven que, bueno, antes, ahora ya no hay tanto, los gringuitos llegan y si van a los supers van a ver que sí o sí buscan productos americanos. No suelen consumir tanto nuestros productos más made in Bolivia, por ejemplo, ¿sí? Luego vámonos con los componentes del entorno medioambiental, donde nosotros generamos algún tipo de daño causado por la contaminación, cambio climático, y lo que como empresa tenemos que hacer es tratar de minimizar este impacto ecológico y hacernos ver como que somos ambientales, ¿sí? Como que apoyamos y cuidamos el lugar donde nosotros estamos viviendo. Ejemplo, una empresa del sector químico tiene que adaptar su sistema productivo para que sea menos contaminante, ¿sí? Porque también hay leyes que ya exigen esto y caso contrario igual los consumidores mismos van a decir, pero si él me contamina, él está maltratando a nuestro medio ambiente, por tanto no le importamos nosotros, ¿sí? Es un mensaje que va armando nuestros clientes y es que nosotros no les brindamos la mejor calidad, el mejor producto o el mejor servicio. Hasta aquí, chicos, ¿tienen dudas? No, Lice, todo bien.
Ross, Sara, No, dice, está bien. y creo que está Michelle, Michael, no me equivoco. Sí, todo claro. Entonces, continuamos. Una vez que ya tenemos esto súper claro, ya ejemplificado y demás, creo que ya no hay más dudas de esto. Entonces tenemos que considerar las dimensiones de nuestro entorno general. Nosotros tenemos 5 dimensiones que considerar dentro del entorno general. Primero está la complejidad, donde básicamente la complejidad va a ser la cantidad y la variedad de factores que van a conformar nuestro entorno, ¿sí? Nuestro entorno puede ser simple de manejar o puede tener un sistema complejo de manejar, ¿sí? Cambios en una época electoral, transiciones de gobierno, crisis económica, el coronavirus, etcétera, son elementos del entorno general que van a ver que nosotros manejemos una forma de trabajo simple o una forma de trabajo más compleja, ¿sí? Luego tenemos un segundo sistema de una segunda dimensión que sería la volatilidad, que básicamente es la variabilidad de los elementos que van a formar nuestro entorno. Por tanto, aquí nosotros podemos visualizar los cambios a futuro que se van a dar. Por tanto, nosotros podemos ser estables si por ejemplo, pasan las campañas presidenciales y las votaciones presidenciales, perdón, y nosotros ya tenemos un nuevo presidente, un nuevo partido político y una nueva visión de gobernar a nuestro país, ¿ya? Eso es en mayo. Desde abril nosotros tenemos por lo menos una estabilidad de 5 años, se supone, aunque no sabemos qué es lo que puede pasar, pero se supone que tendríamos una estabilidad de un gobierno que va a estar 5 años porque recién está entrando. Por tanto, va a poner sus propias normas, sus propias leyes, sus propios cambios y sobre eso nosotros vamos a poder trabajar de manera estable. Pero por ejemplo, entre diciembre, enero hasta mayo, abril digamos, nosotros estamos viviendo una volatilidad porque hemos cambiado de gobierno del MAS al Áñez y luego al nuevo futuro presidente, ¿sí? Entonces llegaría a ser más dinámico. Nos hemos tenido que adecuar hasta diciembre al gobierno del MAS, luego nos hemos tenido que adecuar a un gobierno transitorio de Áñez y nos tendremos que adecuar en un futuro al nuevo gobernante o al nuevo presidente del estado, ¿sí? A eso se refiere la volatilidad. Ahora vámonos por incertidumbre, que básicamente es el grado de conocimiento de la empresa de los factores que forman el entorno. Si nosotros conocemos a cabalidad los 6 elementos, lo tecnológico, lo político, lo legal, lo educativo, lo sociocultural, lo medioambiental, etc., nosotros tenemos una baja incertidumbre de lo que está pasando, ¿sí? Pero si no conocemos, si no realizamos un análisis del entorno general, por tanto tenemos una alta incertidumbre. No sabemos sobre lo que estamos trabajando y sobre sobre qué es lo que podemos hacer. Generalmente si una empresa es nueva, llega a tener mayor incertidumbre que una que ya está iniciando, ¿sí? Inclusive las pymes, por ejemplo, tienen mayor incertidumbre que ya las empresas más grandes tienen. Luego vámonos por la cuarta dimensión, que sería la diversidad. Tenemos que considerar que hay diversidad de productos, de clientes y de zonas geográficas. Nosotros no diversificamos o diversificamos. Tenemos que ver de acuerdo a nuestra empresa, nuestra marca y nuestros productos y o servicios si nosotros contamos con esta diversidad. ¿Es bueno ser siempre diversificado? Sí y no, dependiendo de la empresa, ¿sí? Y finalmente la quinta dimensión, que llega a ser la hostilidad, que es la capacidad de supervivencia de la empresa. Si yo tengo una complejidad grande en cómo es que se está desarrollando mi entorno, por tanto yo puedo sobrevivir a esta situación compleja o no, ¿sí? Entonces ahí yo veo si es favorable o si es hostil. Cuando yo hablo de hostil es que básicamente puedo seguir, o caso contrario no puedo superar la situación y prefiero cerrar, ¿sí? Cuando ya hablamos de las dimensiones, también consideramos los tipos de entorno y la influencia sobre la dirección de empresas, la influencia del entorno general.
Por tanto, tenemos tres tipos: estable, intermedio o turbulento. La dirección de empresas va a ser estable, intermedia o turbulenta de acuerdo al entorno general que nos está propiciando. Si es estable, entonces nosotros no somos tan diversificados, tenemos una estabilidad, tenemos una forma de trabajo simple y de baja incertidumbre. Por tanto, podemos realizar una previsualización del futuro y también ya desarrollamos procedimientos específicos para situaciones cotidianas, ¿sí? Ya sabemos cómo tenemos que hacer el tema de la producción, fabricación, negociación, etcétera. Ya tenemos procedimientos, un manual establecido para desarrollar nuestros trabajos, ¿sí? Ahora, si nuestra influencia es intermedia, por tanto tenemos mayor diversidad, mayor dinamicidad, mayor complejidad y una incertidumbre media. Aquí ya no estamos tan seguros como estábamos en una situación estable. Y turbulenta porque somos diversificados, dinámicos, completos y generamos alta incertidumbre. Por tanto, nuestra previsualización al futuro no es exacta y nosotros tenemos que determinar nuestras áreas claves para poder obtener ventajas competitivas y no caer y ser totalmente turbulentos. Por tanto, el entorno general básicamente nos permite conocer estos 6 aspectos y lo podemos realizar a través de un análisis PEST o PESTEL, incluyendo los factores ecológicos y legales, ¿sí? El videito de acá también ya lo habíamos visto. Entonces vámonos a desarrollar un entorno específico que creo que no hemos desarrollado absolutamente nada. Hasta aquí, chicos, ¿tienen dudas? No, Lisa, todo bien, todo bien. Chicas, No, dice todo bien. entonces vámonos a desarrollar con el entorno específico. Habíamos dicho que el entorno específico prácticamente son los factores que influyen sobre un grupo específico de empresas con características muy comunes, ¿sí? En cuanto a proveedores, competidores, distribuidores y consumidores. Por tanto, este entorno va a comprender aquellos elementos externos a la empresa que estén relacionados estrechamente con ella, ¿sí? Y por tanto tienen una influencia muy directa. Las empresas no pueden manejar los temas políticos, pero sí pueden manejar la negociación con sus proveedores, con sus competidores, con los distribuidores y consumidores, que no son parte de la empresa, pero están muy relacionados con nuestra empresa, ¿sí? Entonces, el análisis del entorno específico es fundamental para decidir dónde se está ubicando nuestra empresa. Por tanto, vamos a ver esto de manera general. Los proveedores van a ser las instituciones o personas que nos van a proveer de insumos, de materia prima, inclusive de suministro de fuerza laboral, ¿sí? La competencia básicamente llegan a ser todas las instituciones que compiten con la empresa ofreciendo el mismo producto o similares. Creo que se ha agregado a alguien. Déjenme ver esto un ratito. Se lentea mucho la compu con esta aplicación, chicos. Se han ido, más bien, Lisa. Se han ido. Póngale cero, póngale. Ah, no, ya han vuelto. Más bien volvió. Se fue Michelle o Michael. Ya. Bueno, de todas maneras, igual al final voy a tomar. Como que de sorpresa tengo que ver de rato en rato para ver quién se conecta. Entonces, los proveedores que nos dan los insumos o la materia prima. Después tenemos los competidores, que básicamente son las empresas que tienen nuestro mismo rubro o similar rubro y ofrecen los mismos productos o servicios similares, ¿sí? Distribuidores, que son las personas o organizaciones que a través de estos llegamos a nuestros usuarios finales, ¿sí? Y los consumidores, que básicamente son nuestro objeto de existencia de las empresas porque determinan el nivel de demanda, precios, características de consumo. La empresa no existe si no tiene consumidores. Por tanto, nosotros tenemos que considerar que la empresa tiene que observar atentamente toda esta evolución del sector en el que pertenece para conocer los cambios que está produciendo las fuerzas competitivas del mismo, ¿sí? Y por tanto la presión competitiva también. Entonces, viéndolo desde este punto, una empresa pertenece a un sector industrial. Una industria es un conjunto de empresas del mismo rubro, ¿sí?
industria textil, industria... no se me ocurre otro, pero más o menos así. Entonces, si estamos en una industria textil, entonces va a haber muchas empresas que netamente se van a dedicar a ese rubro. Entonces, cuando hablamos del sector industrial, nosotros nos tenemos que enfocar en las 5 fuerzas de Porter, ¿sí? Y Porter establece estas 5 fuerzas que básicamente van a determinar el grado de rivalidad entre las empresas de un mismo sector industrial, ¿sí? ¿Cuáles son estas 5? Primero, la rivalidad entre los competidores actuales, ¿sí? Luego la amenaza de nuevos competidores. Luego tenemos los productos sustitutos, la amenaza de los productos sustitutos, con el poder de negociación que vamos a tener con nuestros proveedores y con nuestros clientes. Todo esto acompañado de la competencia actual. Por tanto, para entender un poquito más esto, veremos este videito. Si es que carga. Ya, hasta aquí tienen dudas mientras carga, chicos. Sí, siguen ustedes tres. Todo claro, ¿no? Entonces el entorno específico llega a ser un poco más concreto, que no son elementos internos, pero están relacionados mucho con la interna de la empresa. Por tanto, vamos a ver. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Point. Está muy lento. Ay, no, creo que se va a cerrar, muchachos. El día de hoy vamos a hablar sobre las 5 fuerzas de Porter. ¿Qué cosas son las 5 fuerzas? Esperamos unos segundos y si no, ni modo. Continuamos. De Porter. Este es un modelo estratégico creado por el ingeniero Michael Porter en 1979. Este es un modelo que permite establecer el marco para definir el nivel competitivo dentro de una industria. Lo importante de este modelo es que nos permite identificar en un solo cuadro cuáles son las variables o presiones competitivas que estaría recibiendo nuestro negocio actualmente o en el momento de operar. Porter también considera en este modelo que la empresa debe tener previamente alineada con su estrategia la visión, la misión y los valores claramente definidos. Esto le permitirá a la empresa situarse en un contexto estratégico y no solo en un contexto táctico. Lo estratégico responde al cómo vamos a llegar, es decir, el camino que vamos a tomar para poder llegar a nuestros objetivos. Una vez ubicados en este contexto estratégico, lo que hace Porter es ubicar las 5 variables competitivas que van a hacer presión sobre nuestro negocio. El primero es el poder de negociación de los clientes, es decir, aquellas personas que van a comprar nuestro producto. Aquí vamos a poder encontrar 2 extremos. El primero es cuando nuestro producto tiene muchos sustitutos. Por ejemplo, si estuviéramos vendiendo arroz. Estos clientes pueden comprar el arroz a muchos proveedores potenciales. En este caso, nosotros tendríamos un bajo poder de negociación y los clientes tendrían un alto poder de negociación. El otro extremo está cuando nosotros tenemos un producto único que no tiene sustitutos, es decir, nuestro cliente no tiene más alternativa que comprarnos a nosotros. En este momento, nosotros tenemos el mayor poder de negociación. La segunda fuerza está en el poder de negociación de los proveedores o vendedores, es decir, aquellas personas o empresas a las cuales nosotros le compramos el producto o el insumo para nuestra industria. Aquí también podemos encontrar 2 extremos. El primero es donde el proveedor es único, es decir, no tenemos nosotros alternativas a quién comprarle. En este caso, el poder de negociación está en el proveedor.
El otro extremo es cuando el proveedor tiene un insumo o un artículo que lo tienen muchos otros proveedores. En este caso, nuestro poder de negociación es alto, pues podemos escoger a quienes le compramos. La tercera fuerza es el potencial ingreso de nuevos competidores a nuestro mercado, es decir, la amenaza que entren nuevas empresas o compañías a competir con nosotros en nuestro mercado. Aquí también podemos encontrar dos extremos. El primero es cuando es un mercado muy abierto, es decir, la entrada y salida de competidores es diversa. En este sentido, nosotros tenemos un poder de negociación bajo. ¿Por qué? Porque pueden entrar y podemos ser sustituidos rápidamente por cualquiera. En el otro extremo está cuando hay barreras de entrada que pueden ser por tipo de producto, tecnología o legales que impiden que lleguen nuevos competidores a nuestro mercado. En este sentido, nuestro poder de negociación será alto. La cuarta fuerza mencionada por Porter en su modelo es el potencial ingreso de nuevos productos, es decir, que ingresen nuevos productos a competir con nosotros. Esto se puede dar ya sea por cambio tecnológico o cambio de hábitos de compra o de consumo. Lo importante acá es que si hay la posibilidad de que ingresen nuevos productos, nuestra capacidad de negociación será baja. Y si hay restricción para que ingresen nuevos productos, nuestra capacidad de negociación será alta. Y finalmente, la quinta fuerza del modelo de Porter es la rivalidad entre los competidores, que en realidad es la suma de las otras cuatro fuerzas del modelo. Mientras mayor sea la rivalidad, menor será la posibilidad de tener rentabilidad. Entonces, amigos, en este capítulo hemos visto las 5 fuerzas del modelo de Porter. Para seguir en contacto y seguir conversando sobre esto que nos apasiona, que es el marketing y la innovación, los invito a suscribirse a mi canal haciendo clic en ese link. Ya, chicos. Un momentito, su compañero me está pidiendo entrar, dice que no puede y que nos pide un código. ¿Saben dónde puedo ver algún tipo de código? ¿O ustedes les han pedido códigos? No, ¿verdad? A ver, déjenme usar esto. ¿Cuál es que sí? Ya, ahora sí, continuemos. Por tanto, ya conociendo a las 5 fuerzas de Porter, nosotros vamos a ir desarrollando de manera más a detalle cada uno de estos elementos, ¿sí? Algo que mencionaba es que cuando nosotros estamos desarrollando este modelo tenemos que tener clara estos aspectos, la misión y la visión, y ahora que está muy de moda incorporar los valores bajo un contexto estratégico. Este contexto estratégico básicamente nos va a permitir marcar nuestro camino a seguir empresarial junto a estos 5 elementos, ¿sí? Nosotros vamos a conocer a nuestros competidores actuales, a nuestros posibles competidores y vamos a conocer a los productos sustitutos que pueden llegar a reemplazarlos, pero al mismo tiempo vamos a conocer tanto a nuestros clientes como a nuestros proveedores. Por tanto, si nosotros consideramos bien la negociación con nuestros proveedores, la intensidad de nuestra competencia se va a desarrollar de manera más pesada. En cambio, cuando estamos trabajando una negociación con nuestros clientes, nosotros tenemos que generar un atractivo del sector y generar rentabilidad. Y cuando nosotros estamos hablando del término rentabilidad, básicamente lo que hacemos es unificar esta relación entre los beneficios que yo estoy teniendo y la inversión, ¿sí? Ejemplo, yo invertí $100 y voy a recibir $110, ¿sí? Entonces mi rentabilidad ya suma con 10 puntos porque ya estoy ganando, o sea,
he retornado mi inversión, que serían los $100, pero al mismo tiempo ya he ganado $10 más. Por tanto, a eso se genera la rentabilidad. Ahora, en inversión no solamente nos tenemos que referir al tema económico, ¿sí? Sino que también a la capacidad, al esfuerzo laboral, etc. Todos estos elementos van a condicionar la conducta estratégica de las empresas. Por tanto, estos elementos, mientras más analizados y más detallados estén, nosotros vamos a poder marcar nuestra conducta estratégica y por tanto nuestro contexto estratégico. ¿Qué acciones vamos a desarrollar nosotros en base a nuestra competencia actual, en base a los competidores potenciales, en base a los productos sustitutos y en base a la relación que tengamos con nuestros clientes y nuestros proveedores? Por tanto, tenemos que considerar también las fuerzas competitivas de Porter que van a llegar a determinar el atractivo del sector. Justo llegó el basurero, chicos. Lo siento, me avisan si es que les molesta la bulla, ¿ya? Por tanto, determinamos el atractivo de un sector. Estas fuerzas, ¿por qué dicen que van a determinar el atractivo de un sector? Porque básicamente nosotros podemos trabajar sobre el precio final de nuestros productos y sobre la inversión que vamos a tener para desanimar a los entrantes. ¿Qué quiere decir? Estos entrantes pueden llegar a ser nuestros clientes potenciales, que se pueden ir o elegir productos sustitutos o elegir a las competencias. Por tanto, nosotros tenemos que tener un tipo de inversión para poder enganchar a todos estos clientes y posibles clientes para que se queden con nosotros y no con ellos, ¿sí? Por tanto, cuando hablamos de proveedores hay que considerar el coste de factores. Eso es lo que les daba ejemplo en clases. ¿Qué pasa si mi proveedor también le da materia prima a mi competidor actual? Entonces yo tengo que tener también un costo de factores. ¿Qué tanto va a incidir esto en mi producción, en mi distribución y en la llegada a mi cliente final? ¿Sí? En los clientes yo manejo el precio de los productos en torno a todos estos elementos, ¿sí? Y finalmente el precio de productos también se va a basar en los productos sustitutos. Si yo vendo un energizante a 10 bolivianos un litro y viene otro y me vende 5 bolivianos a un litro y viene otro a 15 bolivianos el litro, entonces lo que yo estaría haciendo es buscar un punto de equilibrio entre esos tres precios. Tengo 5, tengo los 10 míos y tengo los 15. ¿Por qué 5? Normalmente la gente tiene esta mentalidad. Elige el producto que está en un precio estándar. Por eso les digo, tengo 5, tengo 10, tengo 15. 5 y 15 son de mi competencia y 10 es mi precio final de un energizante, ¿ya? ¿Por qué la gente no compra el 5? Porque es más barato a comparación del producto de 10 y 15 bolivianos. Seguro su calidad no es buena, seguro no tiene la materia prima necesaria o capaz, yo que sé, no tiene un nivel de producción exhaustivo, yo que sé, ¿sí? Cuando tu producto es el más barato entre toda la competencia, la gente no suele comprar, ¿sí? Ahora, si tu producto es el más caro, el de 15 bolivianos, dicen, ¿por qué es tan caro? ¿Qué tiene este que sea 15 bolivianos que no tenga este de 10 y que mucho menos tenga el de 5, ¿sí? Entonces nosotros siempre tenemos que analizar el rango de precios porque las personas normalmente compran el producto con el precio estándar, ni el más barato ni el más caro, ¿sí? Por tanto, los productos sustitutos nosotros tenemos que conocer a cabalidad sus características, su nivel de producción, su capacidad de producción, los proveedores, su materia prima, sus canales de distribución, todo para que podamos determinar nuestro precio de producto final, ¿ya? Obviamente nuestro precio nos tiene que generar retorno de inversión, además de poder cumplir con todos los costos que nos han tomado de crear nuestro producto final. Por tanto, los competidores actuales se van a basar en 3 elementos y quien va a surgir va a ser el que mejor maneje, el que mejor trabaje esto. Precio de productos es lo que les decía. El precio final que tú le vayas a poner a tu producto o tu servicio se va a determinar en base a los precios de tus competidores, ¿sí?
Luego tenemos que tomar esta fórmula que es básica para administración de empresas. Toda su vida tienen que saber qué es esto. I más D más I. Investigación, desarrollo e innovación. Todos nuestros productos o servicios para sacar tienen que ser investigados. ¿Quiénes tienen este producto? ¿Quiénes distribuyen? Etcétera, ¿sí? Tenemos que desarrollar. Si ellos ya lo hacen, ¿qué es lo que yo puedo aumentar? Y paralelamente esto va con la innovación. Nosotros creamos el mismo producto que ellos tienen, pero agregamos un nuevo elemento que sería la innovación. I más D más I es un elemento básico para su carrera, porque si ustedes no tienen investigación, no tienen desarrollo y no tienen innovación, les aseguro que por más que su idea sea muy buena, chao todo, ¿sí? Y finalmente la publicidad. Bueno, hay otros elementos, pero estos son los principales. La publicidad, ¿en qué sentido? Una empresa actualmente no es una empresa, por ejemplo, si no tiene Facebook, ¿ya? Yo quiero ir a comer pique. Entonces busco los restaurantes en Facebook que vendan pique. Y yo voy a leer sus comentarios, sus recomendaciones, sus puntuaciones. Y si tienen buenas fotos, si me gusta el lugar, voy a decir, sí, voy. Entonces está haciendo una excelente publicidad digital. Pero tal vez también tenemos que considerar la publicidad con la presencia en medios tradicionales, en TV, radio, periódico, etc. ¿Sí? Por tanto, todas estas fuerzas competitivas van a determinar el atractivo de un sector. Si yo aprovecho y conozco todos estos factores a detalle, es muy probable que yo trabaje de mejor manera en estos aspectos a diferencia de mi competencia, ¿sí? Por tanto, primero, ¿dudas hasta acá, chicos? ¿Chicas? ¿Muchachos? Ya se conecta, todo claro, listo. Entonces, volvemos. Una vez que hayamos entendido todo este desarrollo, lo que vamos a hacer es ver cada uno de estos elementos. Ya no nos falta mucho y luego les dejo su tarea, ¿sí? Por tanto, estamos hablando de las 5 fuerzas de Porter que básicamente nos permiten desarrollar un análisis del entorno específico. Por tanto, vámonos con la primera fuerza, que es el grado de rivalidad que existe entre nuestros competidores actuales. Básicamente, cuando nosotros hablamos de la rivalidad entre los competidores actuales, tenemos que tomar en cuenta que todas las empresas van a utilizar estrategias de precio, publicidad, nuevos productos y demás, lo que les decía, el I más D más I, para mejorar su servicio o su producto, ¿sí? ¿Para qué mejoramos? Básicamente para mejorar nuestro sector. Entonces, las medidas que va a tomar una empresa muchas veces son un poquito más difíciles de observar, pero nosotros tenemos que buscar las maneras para conocer qué acciones desarrolla la empresa competidora, ¿sí? Por tanto, el grado de rivalidad va a depender de los siguientes factores. Primero, en cuanto al número de competidores en el sector. Mientras más empresas hay en el sector, mayor competición habrá, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, de las brosterías, que competencia en una cuadra como 3, ¿sí? Yo quiero abrir mi brostería. Tengo que considerar que la brostería en una cuadra puede llegar a haber hasta 2 a 3 brosterías, sí, dependiendo de la ubicación. Vámonos por el centro. Entre la universidad hasta el correo, pucha, no sé cuántas brosterías hay donde tienes pollos de 30, de 15, de 12, de todo precio. Pero, ¿de qué va a depender el éxito de la empresa? De que yo agarre mejores estrategias de precio, publicidad, innovación, mejora en el servicio y demás, para que yo sobresalga entre toda esa gran competencia. Por ejemplo, justo al lado de la U se está abriendo Kingdom, creo, o Dunkin' Donuts, o sea, uno de los dos. Entonces, eso va a llegar a que bajen el resto de las brosterías por el tipo de pollo, por el tipo de servicio, por el tipo de ambiente. Siempre va a llegar a sobresalir. Luego tenemos las posibilidades de crecimiento del sector, donde básicamente es la rivalidad entre competidores
siempre va a llegar a ser mayor a medida que el sector disminuya su tasa de crecimiento. Entonces, si hay, vámonos otra vez con las brosterías. Ya la gente se cansó de brosterías, entonces ya no se abren más, ya, chao las brosterías, pero sigue habiendo todo este sector. Entonces la rivalidad de una brostería a la otra y de esta a la otra va a ser muchísimo más fuerte, porque ya no va a haber tanto crecimiento de nuestro sector. O sea, ya ha crecido tanto que ya no hace falta más brosterías, porque lo único que genera es pérdidas. Por tanto, la pelea en las que ya son existentes va a ser muchísimo más fuerte, ¿sí? Entonces, básicamente aquí el crecimiento se basa a costa de la cuota de mercado de las otras. ¿Qué quiere decir? Robarse los clientes a la otra brostería, ¿sí? Robarse. El Kingdom que se va a abrir al lado de la U, por ejemplo, lo que va a hacer primero, esperemos, digamos que porque eso es un lugar céntrico y hay diferentes tipos de personas, institutos, universidades, puede lanzar promociones, combos que te generen automáticamente un mismo precio de un pollo que pagas 15 pesos, digamos, ¿sí? Entonces la rivalidad en este punto llega a ser más fuerte. Ahora, después tenemos el tercer factor, que es la existencia de los costos fijos elevados. Si nosotros consideramos que existen costos fijos elevados en las empresas, lo que sí tenemos que hacer es trabajar a plena capacidad para que el peso en los costos unitarios sea lo menor posible. Entonces la oferta de nuestro mercado va a aumentar y va a crecer también la competencia entre las empresas. ¿Qué quiere decir? Los costos fijos tenemos que considerar que no son estáticos, sino que pueden cambiar. Los costos fijos en el nivel de producción, distribución, etc. ¿Sí? Si esto aumenta, por tanto, nuestra oferta también va a aumentar. Pero lo que tenemos que hacer es que si estos costos fijos se van a elevar, hay que darles como que un valor añadido a nuestros clientes para que no se vayan con nuestros competidores. Por tanto, si nuestros costos fijos se elevan, nosotros tenemos que tomar otro tipo de estrategias para seguir reteniendo y enganchando a nuestros clientes. Luego tenemos la diferenciación del producto, que básicamente este tema es el de innovación, ¿sí? Mientras mayor competencia nosotros tengamos, los compradores van a cambiar de empresa, por así decirlo, sin notar las diferencias del producto. Entonces, si yo tengo cinco brosterías en el centro, por ejemplo, y veo que las 5 tienen el mismo precio, tienen su ambiente más o menos, el mismo sabor, las mismas características, el cliente va a decir, bueno, si un día voy a este, martes voy a este, miércoles a este, jueves a este, viernes a este, no hay ninguna diferencia, por tanto nosotros lo que estamos teniendo es una rotación del cliente, cosa que no conviene a ninguna empresa dentro de este sector. Pero ¿qué pasa si yo en esta brostería le agrego nuevas cosas? Refresco ilimitado. Oh, ya. Entonces yo puedo tener un vaso, 2 vasos, los vasos que yo quiera por el mismo precio. Sin embargo, aquí tu refresco tienes que comprar aparte. Entonces genera mayor costo. Por tanto, estamos diferenciando nuestro producto, ¿sí? O yo que sé, una tarjeta, un vale de consumo. Cada 5 consumos te llevas uno gratis. Yo que sé. Utilizar diferentes estrategias para diferenciar nuestro producto de los mismos, ya que tenemos las características muy similares, casi idénticas, ¿sí? Luego el exceso de capacidad productiva, que básicamente es que si existe en exceso una capacidad productiva en el sector, la oferta va a ser mayor que la demanda y la rivalidad será mayor entre las empresas. Mientras mayor capacidad productiva, es decir, mientras mayores empresas estén trabajando en el mismo sector, es muy probable que exista mayor oferta, ¿sí? Si existe esta oferta más grande, por tanto nosotros vamos a generar una rivalidad muchísimo más grande porque, vamos a tener una mayor demanda, no una oferta, ¿sí? Tenemos un exceso de capacidad productiva, tenemos las 5 brosterías, ¿sí? Y tenemos solamente 15 clientes, ejemplo. Entonces puede que 3 clientes vayan a cada brostería, ¿sí? Pero ¿qué pasa si solo 5 se van a una, luego una se va a otra, 2 se van a otra y 2 a otra, ¿sí? Completamos nuestros 15.
Eso quiere decir que hay mayor capacidad productiva. Tenemos estas 5 brosterías y estamos ofreciendo mayor demanda. Por tanto, la oferta va a disminuir porque nosotros tenemos clientes, pero no son los necesarios para poder cubrir todos nuestros costos invertidos para generar nuestro producto final o nuestro servicio final en este caso, ¿sí? Luego tenemos la existencia de intereses estratégicos de la empresa, que básicamente es que la rivalidad va a ser mayor cuanto más interés, cuando haya más motivos estratégicos y todas estas empresas estén dentro de un mismo rubro, ¿sí? Entonces lo que nosotros hay que buscar es valor competitivo para tratar de no igualarnos a estos intereses estratégicos de las empresas. Si yo tengo 5 brosterías, yo siempre generaré una diferenciación de las otras y no me basaré en lo mismo, ¿no? En mi pollo, en mi presa de pollo, papas, arroz, fideo y ya está, sino que añadiré elementos para no generar lo mismo que las otras empresas, ¿sí? Y finalmente, la existencia de fuertes barreras de salidas de un sector. Por tanto, la intensidad de la competencia va a ser mayor en sectores en los que haya factores que impidan que las empresas abandonen tal sector. ¿Qué quiere decir? Si mi sector es tan fuerte, si yo tengo una brostería y tengo 3 clientes, prefiero continuar con mis 3 clientes que cerrar, ¿sí? Porque la brostería de cierto punto llega a ser un negocio muy rentable si es que tú tienes características muy similares a la competencia de la ubicación geográfica donde tú has colocado tu negocio o no, ¿sí? Entonces el grado de rivalidad existente va a variar en cuanto a la cantidad de competidores del mismo sector, la oportunidad de crecimiento, los costos elevados, la diferenciación que yo le voy a dar a mi producto de todo el sector, y etcétera, ¿sí? Después nos vamos con la amenaza de la entrada a nuevos competidores. En el otro habíamos hablado de nuestros competidores actuales, ahora de nuestros nuevos competidores. Por tanto, en un sector entre nuevas empresas, la competencia también va a aumentar y por tanto va a bajar rentabilidad, ya que primero vamos a tener que bajar los precios para igualarnos a la competencia y por otro también vamos a producir un aumento en los costos, ¿sí? Entonces las empresas tienen que mantener o aumentar su cuota de mercado, es decir, su nivel de clientela, por así decirlo, para poder incurrir en gastos adicionales, ¿sí? En campañas publicitarias y reestructuración. ¿Qué pasa si hay nueva competencia? Yo bajo los precios y también también subo mis costos, pero bajo mi cuota de mercado, mi clientela. Quiere decir que yo no voy a poder cubrir este aumento de los costos y mucho peor voy a tener gastos adicionales como campañas publicitarias o la reestructuración o la refacción de nuestro ambiente, etc., ¿sí? Por tanto, esta amenaza de nuevos competidores en un sector va a depender, primero, las barreras para la entrada. Entonces, las necesidades de grandes inversiones para nosotros entrar a este rubro. Después, la dificultad de acceso a canales de distribución, donde aquí básicamente el know-how es necesario, el saber hacer o el saber cómo es necesario, porque nosotros diferenciamos nuestro producto y los requisitos mínimos para el manejo de la administración de nuestra empresa, ¿sí? Y finalmente, la reacción de la entrada, donde las nuevas empresas esperan que las empresas ya instaladas básicamente se vean afectados en sus ingresos por nuevas entradas, ¿sí? Entonces, esto a los nuevos competidores nosotros tenemos que saber bien y en torno tratar de trabajar con nuestro sector industrial para que la amenaza de nuevos competidores no sea tan grande, ¿sí? Hay un rubro que ya está consolidado, pero viene una nueva empresa y, o sea, realmente genera revuelo y afecta directamente a todo el sector. Y quien sale beneficiando es esa nueva empresa, esos nuevos competidores, ¿sí? Vámonos al tercer punto, que sería la amenaza de los productos sustitutivos, que básicamente es la entrada de productos sustitutos en el mercado, va a hacer que bajen los precios para la competencia efectuada, ¿sí? Y por tanto también va a bajar la rentabilidad. Entonces, que los nuevos productos reemplacen a los que ya existen va a depender de la relación entre las prestaciones y el precio del nuevo producto. Y también de este nuevo producto y su relación con los existentes. Entonces, ¿qué nosotros hacemos para proteger nuestro producto? Básicamente,
siempre diferenciarlo con los otros, modificando su imagen, mejorando su relación, intensificando su política comercial, ¿sí? Aquí básicamente lo que tenemos que generar son ventajas competitivas. Ante la amenaza de productos sustitutos, nosotros tenemos que generar diferenciación con nuestro producto, nuestro servicio o con nuestra marca para que todos estos sustitutos se queden atrás y nosotros sigamos subiendo, ¿sí? Por tanto, aquí generar ventajas competitivas es lo más importante. Vámonos a un cuarto punto, que es la negociación con nuestros proveedores. Los proveedores básicamente aumentan su poder de negociación sobre las empresas y el sector amenazado con elevar los precios o reducir la calidad de los productos o servicios, ¿sí? Ejemplo, si yo quiero hacer un poquito más barato el precio final, por tanto tengo que reducir mis costos, por tanto puedo perder calidad en la producción de mi producto final. Por tanto, yo tengo que tratar de negociar con mis proveedores que me sigan dando la misma materia prima pero a menor precio, o caso contrario buscar una materia prima que sea de menor precio y por ende también va a bajar la calidad. Esto va a depender netamente de la negociación que la empresa tenga con sus proveedores. Entonces depende de los siguientes factores. Primero, el grado de concentración del sector de los proveedores, es decir, que mientras menos proveedores haya, su capacidad de negociación va a ser mayor. Mientras más proveedores haya, su capacidad de negociación será menor, ¿sí? Luego tenemos el segundo factor, que no existan productos sustitutos para la venta de su sector. Que básicamente el cliente solo pueda comprar ese producto y otro no, porque no le sirve de la misma manera. Y esto se va a fundamentar bastante en la materia prima. Luego tenemos que la empresa no sea un cliente importante del proveedor. Mientras menor sea el cliente, menos la capacidad de negociación y obviamente el proveedor va a tratar de dar preferencia con los que tiene mayor capacidad de venta, ¿sí? Lo que les decía, si yo compro mi proveedor sí o sí 100 metros de tela mes, si viene otro y le compra 20 metros de tela y le ofrece hacer un tipo de negociación en contra mía, por tanto me va a negar porque va a preferir estar con la persona que vende más y que tiene mayor relación y demás, ¿sí? Luego tenemos que los proveedores vendan un producto que sea un input importante para el negocio del comprador, ¿sí? Básicamente que la actividad del cliente va a depender del producto ofrecido por el proveedor, de la materia prima, de la calidad de la materia prima que nos está dando nuestro proveedor. Luego tenemos que los productos del grupo proveedor están diferenciados o requieren costos elevados por cambio de proveedor. ¿Qué quiere decir? La diferenciación de los productos siempre va a llegar a ser la fidelización con los clientes, ¿sí? Pero si nosotros cambiamos de proveedor, podemos llegar a cambiar nuestro producto final y puede que al cliente no le guste, entonces va a tener que recurrir a probar otra marca, ¿sí? Por ejemplo, en esto de los perfumes pasa bastante, ¿sí? Si cambian de proveedor, puede que la fragancia final no sea la misma al anterior proveedor, ¿sí? Entonces los clientes, si les gustaba esa fragancia, es por la materia prima utilizada para realizar esa fragancia. Entonces si cambian esto, se van a ir a otra marca que también satisfaga lo que el cliente quiera, ¿sí? Y eso va a variar en cuanto al proveedor. Puede que nos venda lo mismo, pero puede haber algún tipo de diferencia que va a generar automáticamente cambio en nuestro producto, en nuestro servicio. Por tanto, si nosotros hacemos este cambio de proveedor, podemos tener mayor costo en que no vamos a lograr vender, porque ya no es lo mismo que antes, ¿sí? Y finalmente, que el proveedor va a representar para el cliente una amenaza real de integración vertical hacia adelante. ¿Qué quiere decir? La fuerza del proveedor frente al cliente siempre va a ser mayor cuanto más fácil sea entrar o operar como competidor. ¿Qué quiere decir? Que nuestro proveedor y nuestro cliente tienen el mismo tipo o el mismo grado de importancia, ¿sí? Y nosotros podemos trabajar con los mismos de siempre o podemos cambiar proveedores, pero puede que nuestro cliente no esté de acuerdo con eso. Y ahí se va a relacionar mucho con el punto anterior, ¿sí? Y finalmente tenemos el poder de negociación con nuestros clientes, que básicamente fuerzan
a la competencia entre las empresas, exigen bajar los precios, mejorar la calidad o tener mayores servicios, etcétera, ¿sí? Entonces, su poder negociador depende de los siguientes factores. Primero, el grado de concentración de los compradores y el volumen de sus compras en relación con las ventas totales del proveedor. ¿Qué quiere decir? Si tenemos pocos clientes y compran gran parte de la producción, su poder va a ser mayor. Pero si tenemos hartos clientes que no compran la mayor cantidad de la producción, su poder va a ser menor. Por tanto, mientras más compradores haya, más importante va a ser ese producto. Mientras menos compradores, va a ser menos importante ese producto, ¿sí? Y todo esto igual va a tener una relación con el proveedor, porque si es un producto no tan vendido, entonces voy a bajar los niveles de producción y fabricación y por tanto voy a cortar o voy a reducir la materia prima que me va a brindar nuestro proveedor, ¿sí? Luego tenemos la importancia de los productos comprados en la estructura de costos del comprador, que básicamente cuanto más importantes sean estos productos, la presión para el vendedor va a ser muchísimo mayor. ¿Qué quiere decir? Si nuestro producto es estrella y está siendo más comprado, por tanto, nuestro comprador, nuestro cliente se va a ver en la necesidad de adquirir el producto más comprado solamente por el hecho de que es el comprado, de que es el producto estrella, solo por ese hecho. Luego vámonos con la importancia que el producto comprado tenga para la calidad de los productos o servicios del comprador, que básicamente es cuanto mayor importancia tenga, la sensibilidad de los precios por parte del comprador será menor. Vuelvo a lo mismo, el comprador va a buscar el producto estrella solamente porque es el más comprado, ¿sí? Porque todo el mundo lo compra, sin importar el precio final de nuestro producto. ¿Se acuerdan de esto de los spinners? O sea que cuando salió era la cosa más cara, creo que había spinners hasta de 250 bolivianos y actualmente consigues un spinner a 5 pesos, ¿sí? Antes era un producto tan comprado que todo el mundo quería y que no le importaba pagar lo que sea para tener el producto más comprado, que entonces nosotros podemos aprovechar ahí con el tema de la rentabilidad, ¿sí? Luego tenemos otra vez la rentabilidad y el margen al cliente. Cuanto menor rentabilidad nosotros tengamos, mayor presión vamos a tener para tener una relación con nuestro cliente, ¿sí? Después tenemos la diferenciación de los productos, que básicamente es que a menor diferenciación, mayor la presión que podrá ejercer el cliente al vendedor ante la amenaza de acudir al vendedor, a otro vendedor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no ofrecemos una diversificación que el comprador vea adecuada, por tanto va a decir, bueno, tú no tienes esto, entonces me voy con el otro y ya está, ¿sí? Por tanto, siempre tenemos que diversificar nuestros productos. Tampoco exagerar en esta diversificación, pero siempre tener alguna diferencia entre los unos y los otros. Luego tenemos la existencia de bajos costos de cambio de proveedor, que cuanto más fácil sea cambiar el proveedor, más éxitos va a tener el cliente, porque se supone que si no va a ser lo mismo, también vas a tener que reducir nuestros precios para que puedan adquirir estos productos con un nuevo proveedor, ¿sí? Y luego tenemos la posibilidad de integración vertical hacia atrás, que es cuanto más real sea la amenaza de que el cliente pueda pasar a fabricar el producto de compra, su poder negociador será mayor. Y finalmente la información que el cliente tenga sobre el mercado. Si el cliente sabe muchísimo más sobre todo este proceso de producción y distribución, entonces nos va a poder decir más sobre qué precios podemos trabajar, los costos que manejamos, etc. ¿Sí? Por tanto, una vez que nosotros realizamos ya todo este entorno específico, nos vamos a realizar nuestro análisis FODA, ¿sí? El FODA básicamente es una especie de conócete a ti mismo empresarial, donde conocemos nuestros puntos positivos, que serían las fortalezas y las oportunidades, y nuestros puntos negativos, que serían las debilidades y las amenazas. Estos estudian los aspectos relacionados a la empresa de manera interna, fortalezas y debilidades, y de manera externa, oportunidades y amenazas. Por tanto, vámonos directamente a este, ¿sí? Cuando estamos hablando de una matriz FODA,
básicamente nosotros consideramos tanto los elementos externos como los elementos internos, ¿sí? La fortaleza puede llegar a ser patentes, alta rentabilidad, instalaciones, etc. Y la debilidad, los problemas de financiación, recursos clave, la amenaza a productos sustitutos, concentración de proveedores y oportunidad pueden ser cambios legales, nuevas tecnologías, etc. Por tanto, una vez que nosotros tengamos claro y llenado la matriz FODA, lo que tenemos que hacer y es recomendable seguir es un análisis CAME, ¿sí? El análisis CAME básicamente es una metodología que va a suplementar o complementar al análisis FODA porque nos va a dar pautas sobre los aspectos que nosotros hemos encontrado en este diagnóstico de la situación del entorno, tanto general y específico. Y de esta manera nosotros podemos tener las acciones a emprender. Por ejemplo, nuestras debilidades nosotros siempre tenemos que corregir. Nuestras amenazas siempre tenemos que afrontar y nuestras fortalezas siempre tenemos que mantener. Ahora, las oportunidades las explotamos, ¿sí? Las amenazas siempre hay que afrontar porque hay que adaptarnos a este nuevo cambio. Las fortalezas siempre mantener o mejorar y las oportunidades explotarlas. Hacer que este hecho externo me convenga internamente y no me perjudique, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya hemos realizado un análisis CAME y básicamente tenemos ya los tipos de acciones señaladas anteriormente, nosotros empezamos a relacionar tanto el FODA como el CAME. Tenemos nuestros cuadrantes que sería lo externo y lo interno, ¿sí? Nuestras oportunidades y amenazas en un análisis externo que sería un análisis general y nuestras debilidades y fortalezas que sería nuestro entorno específico. Ahora, cuando nosotros estamos desarrollando un análisis CAME y hablamos de oportunidades, es decir, que hay que explotarlas. Por tanto, nosotros tenemos que tener una estrategia ofensiva. Una estrategia ofensiva básicamente va a mejorar nuestra situación actual. Un ataque para posicionar, ¿sí? Entonces siempre tenemos que potenciar nuestras oportunidades. Cuando tenemos amenazas tenemos que manejar una estrategia defensiva que básicamente va a evitar que empeore nuestra situación. Y por tanto, esta situación automáticamente nos va a permitir evaluar el riesgo y defender alguna necesidad donde nosotros tengamos que mover nuestros recursos. Ahora, cuando estamos en nuestras debilidades, nuestra estrategia tiene que ser de reorientación para tomar decisiones, ¿sí? ¿Dónde tenemos que invertir? ¿A quiénes tenemos que colaborar? Etcétera, ¿sí? Y finalmente, cuando estamos hablando de nuestras amenazas, hay que confrontarlas y por tanto manejamos una estrategia de supervivencia, conociendo nuestros límites. Por tanto, en torno a lo que hemos dicho, nosotros tenemos 4 tipos de estrategias. Primero, corregimos nuestras debilidades y tenemos una estrategia de reorientación, donde buscamos transformar nuestra situación haciendo cambios que eliminen nuestras debilidades y creen fortalezas. Nuestras debilidades, si obviamente las corregimos, se van a convertir automáticamente en una fortaleza, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si estas debilidades están relacionadas con las amenazas? Por tanto, tenemos que irnos a una estrategia de supervivencia, donde buscamos eliminar todos los aspectos negativos que nos perjudiquen. Y básicamente aquí predominamos las acciones en corregir las debilidades y eliminar las amenazas, que son aspectos negativos, y hay que tratar de eliminar lo menos posible. Luego, si hablamos de amenazas y fortalezas, nosotros tomamos una estrategia defensiva, donde evitamos que nuestra situación actual empeore y básicamente tratar de mantener sobre lo que estamos trabajando. Este tipo de estrategias predominan afrontar las amenazas y obviamente mantener o mejorar nuestras fortalezas. Ahora, si yo solamente quiero explotar mis oportunidades, entonces tengo que irme a una estrategia de reorientación, donde transforme mi situación y básicamente explote estas oportunidades, como que reencamine mi desarrollo para poder llegar a algo, ¿sí?
Y finalmente tenemos las estrategias ofensivas, donde buscamos mejorar nuestra situación actual, ¿sí? Entonces básicamente explotamos oportunidades y también mantenemos nuestras fortalezas. Por tanto, hasta aquí terminamos el trabajo, bueno, el avance. Y para el miércoles tienen una tareita. Primero, ¿tienen dudas hasta aquí, chicos, chicas? No le hice todo. ¿Todo claro? Ahora sí, déjenme ver quiénes están conectados, por favor. Ayer es el 16. Entonces, ahora les explico cuál va a llegar a ser su trabajo para el próximo martes. Sara se fue. Ya, entonces, ¿cuál es su trabajo para el próximo miércoles? Ahora que carguen. Primero, el trabajo es individual y esto ya me lo tienen que subir directamente a la plataforma, ¿sí? La hora máxima en la que me pueden subir su trabajo es hasta las 9:45. Por tanto, 9:46 el sistema o la plataforma ya no les va a permitir ingresar o entregar su trabajo, ¿sí? Por tanto, por WhatsApp yo no voy a recibir trabajos, todo va a ser directamente en plataforma. Entonces, esto igual ya les voy a pasar al grupo de WhatsApp. Y lo que quiero es que si ustedes presionan ese link, automáticamente les va a llevar a la plataforma y a las indicaciones. Ustedes acceden con sus códigos y listo, ¿sí? En caso que alguno de ustedes tenga problema con la plataforma por el tema de sus contratos, me avisa internamente y yo ya arreglé, por ejemplo, con Sara, que no puede ingresar a la plataforma, entonces yo ya arreglé una metodología de trabajo con ella. Sin embargo, las indicaciones son las mismas. Miércoles 25 hasta las 9:45 y tiene que ser un documento en PDF, ¿sí? Por tanto, consiste en 4 preguntas o en 4 elementos. Primero, me van a citar 3 organismos o entidades a los que ustedes pueden dirigirse si quisieran obtener información sobre tendencias esperadas en el sector de supermercados. ¿A dónde tendrían que ir ustedes para buscar información sobre supermercados? Habrá una asociación de supermercados, asociación de comerciantes, yo qué sé. Solamente nombrarme, nada más, ¿sí? En el punto 2 ustedes me tienen que analizar los factores del entorno que juegan a favor y en contra en la implementación que generaliza el Internet en las empresas de nuestra localidad, es decir, en Cochabamba. ¿Cuáles son los puntos a favor y los puntos en contra de la implementación del Internet en las empresas en Cochabamba? ¿Sí? ¿Qué puntos positivos nos genera y qué puntos negativos nos genera? Ejemplo, automatiza los procesos en Internet. ¿Sí? En contra, no todas las empresas tienen el acceso al Internet por los precios. Puede ser un ejemplo. ¿Sí? En el punto 3. Me van a agarrar el sector de lácteos y me van a realizar un análisis en base a las 5 fuerzas competitivas de Porter. Por tanto, me van a elegir, por ejemplo, yo soy PIL. Les voy a mostrar con esto. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy PIL. ¿Sí? ¿Cuál es mi competencia actual? Pongamos Delicia, pongamos, ¿qué otras marcas hay? A ver... Pura Vida, Pairumani, etc. ¿Sí? Nuestra competencia actual. Competencia potencial. Ahora está muy de moda estas marcas ecos, friendly, que no sé qué, que te venden leche de almendras, leche de coco, que pueden llegar a ser también nuestros, estos llegarían a ser nuestros productos sustitutivos, ¿sí? Competidores potenciales. Están entrando nuevas marcas de lácteos en nuestro entorno, sí, no, cuáles, etcétera, ¿sí? Luego, ¿qué relación tenemos con nuestros proveedores? ¿Qué empresas trabajan con nuestros proveedores? A tratar de buscar la información que más se asemeje a la realidad y lo pueden encontrar en internet y también con los clientes. ¿Qué tipo de clientes prefieren PIL? ¿Qué tipos de clientes prefieren Pura Vida, Pairumani, etcétera? ¿Sí?
Entonces, básicamente es eso, no me tienen que desarrollar un análisis extenso, simplemente nombrar, ya, en el sector de lácteos. Y finalmente, me van a realizar un pequeño informe sobre el efecto que tendrían las empresas privadas en Bolivia ante la pandemia del coronavirus, ¿sí? Estos 4 requerimientos básicamente se desarrollan en todo lo que nosotros hemos llegado a avanzar entre el miércoles y hoy día. Y hasta aquí terminaríamos todo lo que sería el entorno empresarial. Primero, ¿dudas sobre su trabajo? Alice, en el punto 3, sobre el sector de lácteos, tenemos que elegir una empresa así, PIL o Pura Vida o Pairumani, Sí. según esa empresa ser. Y según esa empresa ser, sí o sí. Ya, porque si no eligen una empresa, entonces ¿cómo van a ver su competencia, sus clientes, etcétera? ¿Sí? Sí o sí me eligen una empresa de lácteos y después me eligen los competidores actuales, los potenciales, sus proveedores y sus clientes. Eso ya saben, si ustedes entran al link, por tanto, bueno, acceden aquí, que no sé si es que va a dar, les voy a mostrar esto más y ya está. Ahora sí. El link les va a llevar acá, ¿sí? Exactamente van a tener los mismos requerimientos que están en la presentación de PowerPoint. Y básicamente cuando me quieren hacer la entrega, ustedes, bueno, aquí van a tener una opción de realizar entrega y ya está, ¿sí? Por tanto, tienen 4 días y 22 horas. La plataforma para entregar esta tarea se va a cerrar a las 9:45. Por tanto, 9:46 no les va a dejar pasar. Y en cuanto a la anterior clase y a la de hoy día, ya les he dejado los links de las diapositivas, y las diapositivas están en línea, ya se me hace muchísimo más fácil trabajar de esa manera. Entonces ustedes ya tienen el anterior y también tienen las diapositivas de hoy y todo esto del trabajo virtual. Entonces ustedes quieren entregar, presionan aquí y directamente les van a aparecer las opciones, ¿sí? ¿Tienen dudas sobre su trabajo, muchachos? No, listo. Entendido. Todo claro. Cualquier duda, Le vamos a hacer en Word todas las preguntas, ¿sí? Y luego convertir en PowerPoint y enviarle. en PDF, no en PowerPoint, en PDF. Ah, ya. Sí, sí, sí. Ya, o sea, obviamente lo hacen en Word y luego lo guardan como PDF y ya está. Y eso lo van a subir. Ya, entonces Sara ya no volvió. Michael, Michelle, ¿lo lograste? Ramiro, Ross. Entonces, si no tienen dudas, chicos, hasta aquí dejamos la clase y cualquier cosita directamente al WhatsApp, ¿sí? Bien. Eso sería. Si no tienen más dudas, entonces aquí lo dejamos, muchachos. ¿Volvemos a poner nuestro nombre o...? No, ya he visto su asistencia, entonces yo ahorita lo lleno, no hay ningún problema. Ya. ¿Listo? Chao, chao, chicos.